Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. ¿A quién rindes tu vida? ¿Ante quién te inclinas? Esther capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Amán era un hombre ambicioso, astuto y cruel, que pretendía exterminar a los judíos para satisfacer su propio ego y poder. En su juventud luchó contra los judíos y tomó como trofeo de guerra la capa de Saúl, el primer rey de Israel. Pero fue en el gobierno del rey Asuero que pudo ascender al poder, y gracias a su habilidad política y su capacidad de manipular al rey, consiguió la promulgación de un edicto que permitía el exterminio de los judíos en todo el imperio. Razón por la que el rey Asuero engrandeció a Amán se desconoce, pero se especula que fue debido a sus intrigas y manipulaciones para conseguir el favor del rey. Es importante mencionar que Amán no solo tuvo conflicto con los judíos, sino que en general mostró un resentimiento profundo y una envidia hacia cualquier persona que pudiera eclipsar su posición de poder. El rey Asuero engrandeció a Amán, y Amán era un hombre que no amaba a Dios, pero Dios tenía un propósito al permitir que fuera promovido. Amán, hijo de Amedata, Agageo, era descendiente de Agapa, quien era el rey de los amalecitas, el pueblo que había sido enemigo a muerte de los israelitas por generaciones. Y podemos ir a Éxodo 17, 14 al 16, y ahí puedes encontrar esta historia. Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles, denunciaron a Mardoqueo, a Amán aparentemente. Al principio Amán no se dio cuenta de que Mardoqueo se resistía. Tuvieron que hacérselo notar, y se llenó de ira Amán, y era un hombre sumamente altivo e inseguro. Solo podía verse exitoso si todos los demás pensaban que lo que él era. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino en esa época. La ira de Amán lo llevó a desquitarse con todos los judíos en el reino. Esta situación expuso el odio que Amán tenía contra todos los judíos. Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios, lo honraba y respetaba a Dios. Aún sabiendo que el no arrodillarse y adorar a Amán, esto le podía costar su propia vida y la del pueblo hebreo. Él la tenía clara, mi estimado oyente. Sabía en quién creía y no se acobardó por las amenazas. Quienes tuvieron la valentía de defender sus creencias y arriesgar sus vidas por los demás, podemos aplicar su ejemplo en nuestras propias vidas, defendiendo nuestros principios y creencias y teniendo la fortaleza, mi estimado oyente, de enfrentar situaciones difíciles cuando se nos presenten. En la vida espiritual, rendirse a Dios no significa darse por vencido o ser derrotado por un enemigo. Significa caminar por la senda de la santidad, entregándole nuestras alegrías, esperanzas, tristezas y cruces. Significa escuchar su llamado, hacer su voluntad para nuestra vida y confiar que Él nos da su gracia para hacerla. Y finalmente, mi estimado oyente, significa hacer lo que Jesús hizo: ponernos en las manos de nuestro Padre amoroso y confiar en que Él
sabe lo que es mejor para nosotros y que cuidará de nosotros. Dios está de nuestro lado y nos ama sin medida. Es tan misericordioso con nosotros que envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Debemos creer en estas verdades porque debemos confiar en lo profundo de nuestro corazón, que cada vez que nos rendimos a Dios, Él nos da un sentido más profundo de su amor. Entonces, mi estimado oyente, como resultado de su amor por la humanidad y a nivel personal, es merecedor de toda honra y adoración. Delante de Él es que debemos humillarnos y rendir nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras metas delante de Él, mi estimado oyente. No adores a otros ídolos, no adores a otros dioses. Dios es el único Dios y verdadero, amoroso Padre Celestial. Un hombre que se encontraba en prisión había abandonado su fe varios años antes, pero cuando se unió a un estudio bíblico comenzó a hacerse una pregunta crucial: si Dios puede perdonarme, ¿por qué yo no puedo perdonarme a mí mismo? Esto se convirtió en un punto de reflexión, de inflexión para su vida, según dijo más adelante. Finalmente fue capaz de dejar de lado su enojo y dolor, de rendirse a la misericordia que Dios siempre había querido darle. O sea, ya era un hombre que quería seguir los caminos del Señor, rendirse ante Dios, clamar a Él y arrodillarse en su presencia y decirle: Padre, aquí estoy, perdóname, porque me he apartado de ti por muchos años y hoy quiero renovar mi vida delante de ti. En la vida es posible encontrarnos con personas que son como Amán, ambiciosas, manipuladoras y crueles, y pueden intentar hacernos daño si no renunciamos a nuestra fe y adoramos a otros reyes o dioses. Pero, mi estimado oyente, como Mardoqueo, debemos estar firmes, debemos estar parados en la raya ahí, alabando a nuestro Dios, sirviéndole, exaltándole, glorificándole. Mardoqueo permaneció firme en obediencia a Dios y no renegó de su fe en medio de las circunstancias. Es importante recordar que Dios es quien finalmente tiene el control. Y yo te animo, mi estimado oyente, para que leas todos estos capítulos de Esther, donde ahí vas a ver también no solamente Mardoqueo, sino Esther fueron unos pilares tremendos al poder seguir firmes en el Señor y confiar en el Señor, y Dios los usó al final para liberar al pueblo de Israel, mi estimado oyente. Y a pesar de que estas personas puedan estar en posiciones de poder, no debemos temerles ni permitirnos caer en su juego. Si su fe está arraigada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, no deje que las situaciones adversas lo desvíen de su relación personal con Dios, mi estimado oyente. En medio de la lucha de la vida, debemos recordar que Dios es nuestro protector y que podemos confiar en Él, sabiendo que su voluntad prevalecerá a pesar de cualquier adversidad que enfrentemos. Y tuve la oportunidad de ver una película sobre los cristianos en China, y a uno de ellos los cogieron, especialmente una dama que era firme en su fe, y la obligaban a renegar de su fe. Y, mi estimado oyente, después de la película de la muerte de Jesús, de ver cómo lo desgarraban sus carnes, esta es una película muy cruel también para ver, pero ver cómo esta mujer se entregó por completo en la vida de Cristo, a pesar de que fue humillada, fue maltratada, fue quemada, mejor dicho, pasó por cualquier cantidad de tribulaciones. Esta mujer al final salió libre, pero siguió firme en el Señor Jesús, firme en su convicción y firme en su amor por Cristo. Mardoqueo hizo lo mismo. Mardoqueo no se dejó desviar de su camino, no adoró, no se arrodilló ante el rey. Y esto despierta la ira de Amán, quien termina tramando un plan para exterminar a los judíos. La decisión de Mardoqueo de no inclinarse ante Amán fue en gran parte motivada por su fe en Dios, mi estimado oyente. Y como judío creía en la adoración exclusiva de un solo Dios y no estaba dispuesto a
a comprometer esa creencia al adorar a otro hombre. Además, su fe lo impulsó a actuar con valentía y defender sus principios, aunque ello significara ir en contra de una autoridad política autoritativa. Este ejemplo nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y cómo vivimos nuestra fe en el mundo. Un profesor universitario de español muy reconocido soñó que se encontraba con Dios y decidió preguntarle el motivo por el cual nunca había sido feliz en su vida. A pesar de su exitosa carrera y sus conocimientos, Dios le dijo: entonces, sé que eres profesor de una gran trayectoria en el idioma. Dime cuáles son las 3 primeras personas en la gramática. El profesor se sorprendió de aquella pregunta tan fácil y le respondió: pues eso es muy fácil para una persona con mis conocimientos del idioma. Esas son yo, tú y él. Dios le miró y dijo: ¿ves? Ese es el problema. Aún con tus conocimientos lo has dicho al revés. Y esa es la causa de tu infelicidad. Siempre debes decir él en primera persona, instancia, refiriéndose a mí para que yo sea el primero en tu vida, le dice Jesús, le dice Dios. Tú para que el prójimo sea la segunda persona más importante en tu vida. Y finalmente, cuando me hayas buscado y hayas ayudado a tu prójimo, entonces está el yo. Por tanto, no te equivoques más. Bueno, mi estimado oyente, yo quiero animarte para que puedas estar firme en tus creencias, en tu fe y firmes en a quien adoras. Adora al Señor, inclínate solamente delante del Señor, no delante de hombres, ni delante de imágenes, no delante de otros dioses, solamente delante de la presencia de Dios. Daniel lo hizo también, 3 veces se inclinó delante de Dios y también le iba a costar su vida, pero Dios lo sacó adelante. Dios también puede sacarte adelante. No renuncies a tu fe, renuncia a adorar ídolos, renuncia a servir al enemigo que aquí vino para matar, destruir y robar. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Permíteme orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a cada oyente, Señor. Toca corazones, Señor, y bendíceles. Únelos, Señor, a ti, Padre, aquellos que están apartados de ti, aquellos que adoran otras imágenes, ídolos, otros dioses o quizás personas, Señor. Que el reto sea servirte a ti, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi estimado oyente. No olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Que Dios te bendiga y también te pido que vayas al canal de YouTube y nos visites y también le des like y hagas tus comentarios. Bendiciones.